¿Listo? Bien, entonces el tema de esta mañana es, seguimos con la serie que empezamos de Cristología y el tema es Jesucristo Rey. Y vamos a ver uno de los tantos versículos que muestran la majestuosidad de Jesucristo. Dice Apocalipsis 19, versículo 11: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana agradecemos que nos permites darle seguimiento a una gloriosa serie donde escudriñaremos los atributos, los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos que la persona más importante de la iglesia pueda ser el objeto del estudio de su forma de ser, de sus atributos, de lo que hace, de lo que no hace, de por qué Él vino a redimir, por qué se encarnó, por qué tiene todos esos nombres que describen sus perfecciones. Te damos las gracias de que a través de estos temas nos vas capacitando para respetar más a nuestro Señor Jesucristo y dejar de verlo como el de las películas de Hollywood, y poder ver su divinidad, su gloria, su majestad, su trono, su soberanía, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, todos sus atributos, y poder ver que Jesucristo es Dios y es Rey universal, mundial y de la historia. Te rogamos tu bendición para entender estas grandes verdades, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo anhelo que esta serie de Cristología nos vaya ayudando a entender más claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y entender más todavía que Jesucristo no es ese personaje hippizón que algunos han hecho, hippie, guerrillero, alguien así que amor y paz, ese tipo de corrupción social que hay de la persona de Jesucristo. La semana pasada pudimos ver a Cristo como Dios, y cuando empezamos a ver a Cristo como Dios, ¿verdad?, en tu alma empieza a crecer alguien que es perfecto. Empieza a crecer por el conocimiento que la Biblia empieza a colocar dentro de ti.
Y al momento de que Cristo va creciendo por sus oficios, su sacerdocio, su divinidad, sus atributos como Dios, te das cuenta que estamos hablando de alguien 1,000 millones de veces perfecto, que no es ese Cristo de la película de Mel Gibson, que no es ese Cristo guerrillero, hipizón, no, porque estamos conociendo a alguien perfectamente transformador, de tal manera que va creciendo nuestro asombro, y empezamos a darnos cuenta de lo grande, lo glorioso que es, de tal manera que llegamos a la conclusión que el concepto de ese Cristo barato que viene de la sociedad, porque hay un Cristo barato que no es el de la Biblia, ¿verdad? Que está sujeto a su mamá, así lo presentan en un grupo católico, ¿no? Está sujeto a su mamá, una lista de cosas que no corresponden al Dios de la Biblia, al Jesucristo de la Biblia, de tal manera que empezamos a acomodar los conceptos de que María es la madre de Dios. O sea, dicen, no, ¿cómo crees? O sea, por sentido común, y perdón, porque suena muy feo, yo lo he dicho, suena muy feo, pero Dios no tiene mamá. Dios no tiene, porque la palabra Dios es alguien que no tiene principio ni tiene fin. Una mujer no puede ser la mamá de Dios, por favor. De tal manera que este concepto de cristología empezamos a acomodar al Cristo basura de la sociedad, al Cristo de la Biblia, Dios y Rey de la eternidad. De tal manera que la Biblia nos empieza a capacitar, a instruir, ¿verdad?, a dar una verdadera reverencia a su persona. Y eso es lo que yo espero en este sermón. Una de las tantas, ¿no? Que Cristo crezca, como la Biblia lo describe, en su gloria, en su majestad, como supremo, como Rey, ¿verdad? Y todas las implicaciones que tiene todo esto, para que te des una idea, hermano, de que un culto a Dios, un culto de una iglesia, un culto a Cristo, un culto al Dios verdadero, no es cualquier reunión. Por favor, entendamos eso. Ni siquiera la reunión más magna que haya en este planeta le llega al nivel de un culto al Dios eterno. Ni la OEA, ni la ONU, ni los países más industrializados, los más poderosos económicos, los países más desarrollados en tecnología, y que se junten, no le llegan ni al talón a lo que implica un culto de adoración dominical. Por eso el respeto a estas reuniones no es cualquier reunión, hermano. O sea, ¿no te ha amanecido? O sea, ¿cuál es el problema? Uno de los tantos problemas que quiero ir resolviendo, que la palabra rey es una palabra que se ha ido diluyendo en nuestra querida sociedad. La palabra rey se ha diluido. Muchos reyes han sido agarrados en corrupción, lo que le está pasando en España, con amantes, con sobornos, corruptos, depravados, con vicios privados y con honores públicos que a la mera hora se destapan, y es una basura sus vidas, de tal manera que el concepto de rey se va degradando al grado de a cantantes, el rey del pop, el rey del rock, la diosa de la cumbia. O sea, Dios, diosa, rey, estas palabras a cualquier hijo de vecino, hermanos, cualquier hijo de vecino se le pone un trono y se le llama rey. A cualquier hijo de vecino. Por eso seguimos insistiendo. Sí es cierto, la sociedad va corrompiendo los conceptos, y hay un momento donde esa palabra para ti no significa nada. Así también el matrimonio. La palabra matrimonio la han ido corrompiendo al grado que casi nadie ya cree en el matrimonio. Eso no significa que no valga. Ante Dios vale, pero para ti no, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que
esta palabra rey, ¿no?, que nos habla de un monarca vestido de majestuosidad, de supremacía. Él es la máxima autoridad de un reino. Él maneja sus leyes en su reino, en su autoridad, ante su poderío, ante sus súbditos, en su gobierno, y Él establece esas leyes para el bien de su pueblo. De tal manera que esta figura de rey nos habla de alguien que es soberano, que tiene todos los poderes, soberano sobre un reino, y ese reino súbdito le dan adoración a su rey. De tal manera, hermanos, que este verdadero concepto de realeza, de rey, de majestuosidad, de supremacía, solamente es para nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir algo con mucho respeto, aunque no suena respetuoso, pero suena con mucho respeto. Los reyes humanos, los reyes terrenales, son caricaturas de la verdadera figura de rey. Son caricaturas. En lo personal, la figura que más respeto yo a nivel terrenal es los reyes de Inglaterra. Los protocolos que tienen ellos de reverencia, ese respeto a la realeza de la reina Isabel, ¿no?, que fue la que más conservó esto. Esos protocolos han dado un respeto a la realeza, terrenalmente hablando. Cuando la reina habla, todos calladitos. Cuando la reina se sienta, nadie se puede sentar antes que la reina. Hay cientos de protocolos de vestir, del color de las uñas, de la hora del café, la ropa para tomar el café, la ropa para tomar el desayuno, la ropa para salir al jardín, la ropa para recibir un mandatario. Nadie puede ir delante de la reina, todos tienen que ir detrás de ella. La forma en que se dirigen a ella. Y aquí hago un paréntesis. Si ante la realeza humana con tantos defectos hay un respeto de reverencia para dirigirme cuando estoy en su reino, en su casa, ¿por qué como vagos quintopatieros a veces llegamos a la iglesia y pensamos que estamos en el tianguis, que estamos en un antro? No, hermanos, o sea, ¿por qué tanta falta de respeto en los estudios? Se quedan dormidos en los estudios, no van, apagan la cámara. El estudio no es cualquier reunión. Tienes que aprender a respetar la palabra de Dios. Tienes que aprender a respetar el culto. Y repito, si la cita para el culto es a las 9 de la mañana, la pregunta que hacía hace unos minutos, ¿a qué hora llega Dios? ¿A qué horas desciende Dios, por decir algo? A las 9 de la mañana. ¿Y quién te crees tú? ¿Y quién me creo yo para llegar a la hora que se me pegue la gana? De tal manera que por eso la figura de reyes de más respeto es esta, ¿no? Hay un protocolo que permite tener el respeto a esta figura de la aristocracia, de la realeza. Y por eso el nieto de la reina, y que se casó con una muchacha, una cantante, actriz, no recuerdo bien, que le costó el principado, o sea, lo desecharon. Fuera de aquí, nada, que somos libres, que sí, lo que tú quieras, muchachito, pero aquí ya no eres parte. Ya no eres parte. O sea, el protocolo al grado de hasta ese hijo, ese nieto, circúlale, amigo, circúlale. De tal manera, hermanos, que yo sé que muchos que no les gustan los límites, muchos que no les gustan los protocolos, dicen, ay, pero qué fastidio, qué fastidio. Espérame, si Cristo es el Dios que hizo todo, y Cristo es el Rey del universo,
¿verdad? El texto que vemos ahí es el Rey de todos los reyes y es el Señor de todos los señores. ¿Qué respeto merece de ti y de mí? Y por eso sí nos ponemos un poquito exigentes en que si el culto dominical a Dios no es cualquier culto, no puedes llegar en fachas. No puedes llegar en fachas. Hay un protocolo de vestimenta para cada cosa, hermanos. A ver, llega con tu pants a tu boda y tu esposa no dice, ¿qué? ¿Y el traje? Este pants vale más caro que el traje. No me interesa cuánto vale tu pants. Hay un protocolo para que te vengas vestido de novio o de novia. O sea, y si llegan tus amigos vestidos como albañiles, como plomeros, como herreros a tu boda, te vas a sentir ofendido que no respetaron el atuendo para tu boda. Hermanos, hay un protocolo y tú quieres venir aquí como si fueras al tianguis. Por favor, o sea, aprende a entender que hay un protocolo para todo. O no te van a criticar si llegas de etiqueta a pegar sanique. Los mismos sabrán y dicen, mira qué muy Richelieu. Sí, ¿por qué? Porque hay que venir aquí con ropa de trabajo. Hermanos, cada cosa tiene algo, tiene una forma de hacerse las cosas. Pero posiblemente no tienes cultura, ¿verdad? O tu cultura es muy pobre, o eres rebelde que no te gusta que te pongan ese tipo de cosas, ¿no? Sabemos que el Dios de la vida lo que mira es el corazón, eso lo sabemos. Pero también tienes que aprender a la reverencia, al culto. Hermanos, no vamos muy lejos y perdón por estar mencionando, les pido disculpas, pero hace algunas décadas, ¿cuánto respeto había en una misa? ¿No? Y no quiero poneros como el gran ejemplo a esta religión, no, pero por lo menos había respeto, ¿no? Y ahora, no, hermano, un show. Y en muchas iglesias cristianas otro show. El que descendió merece ese trato vulgar que muchos disque cristianos le dan. Todo mamarracho, llegas a vestido así para predicar la palabra de Dios. La Biblia no usa la palabra embajadores. ¿Cuánta vergüenza pasó nuestro querido México hace como 3 años? De una representante del gobierno que estuvo en el sexenio pasado fue a representar a México con esas sandalias, llegó vestida de paz y de sandalias ante toda la diplomacia de personas que representaban a países del mundo. Llegó con sus chanclas de plástico y en paz esta señora. O sea, su falta de cultura, su ignorancia diplomática. Yo para qué te digo, no, yo llevo como yo quiero. Qué vergüenza. Hermanos, cuando desciende la presencia especial de Dios, ¿qué le queremos decir con nuestra presencia, con el estado de su corazón y la forma que tratamos a su iglesia? Yo quiero aclarar algo, yo no sé. Hemos hablado que hay 2 omnipresencias de la Biblia. La omnipresencia, que es la presencia general de Dios. Dios ve y oye todo lo que dices y haces, porque Él es omnipresente en todo el planeta. Dios está viendo simultáneamente lo que pasa en el cielo, lo que pasa en el infierno, lo que pasa entre las aves, lo que pasa en el mar y lo que hace cada ser humano. Es omnipresente. Pero la omnipresencia especial, cuando Dios es tratado en su iglesia como el Rey, como el Dios, solamente en iglesias verdaderas. Cualquier grupo que se denomine iglesias verdaderas, que tiene la predicación de la verdad, la predicación del evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que respetan el principio regulador, una lista de más de 20 cosas que caracterizan a una iglesia verdadera, Dios sin problema desciende.
El ejemplo más fácil de entender esto es que si un ángel de un pasaje que vamos a leer ahorita, un ángel que tiene siglos dándole la adoración a Dios en el tercer cielo, enfrente de Dios, si ese ángel lo sacáramos de allí y viniera por la tierra caminando y ve y dice iglesia fulana y se metiera, pregunta, ese ángel se quedará ahí viendo a mujeres predicando, gritando, entre comillas, hablando en idiomas. O sea, una lista de shows, hermanos, se saldría corriendo, vámonos, ¿qué es esto? ¿No? Que es una iglesia cristiana. Pero la pregunta es esta: ¿se quedaría aquí en nuestra iglesia? Olvidémonos de otros grupos. ¿Se quedaría aquí con nosotros? ¿Qué tan cerca estamos de tener un culto que se parezca al del cielo? Porque quiero aclarar, lo que acontece en Apocalipsis capítulo 4, 5 en adelante, es lo que está aconteciendo en la tierra. El culto a Dios que se le ofrece a Dios verdadero en el cielo tiene que ser semejante a lo que se enseña en la tierra. Otra vez, lo que se hace en el cielo, los ángeles dándole la adoración a Dios, es lo mismo que creyentes verdaderos con el nuevo hombre dan la reverencia, el respeto, la pleitesía, la honra, la alabanza y la adoración al Dios que está sentado en el trono. El Dios que está sentado en el trono en Apocalipsis 4 y 5 es el mismo que está sentado en el trono cuando desciende a este lugar. No es que el Dios que está en Apocalipsis 4 y 5 está con su corona, su cetro, su trono de gloria y de justicia, y cuando va a descender a la tierra, se quita su corona, se pone sus pants, se pone sus tenis para recibir la adoración. No, hermano, eso es en tu cabeza. En la Biblia no pasa eso. Por eso, si el culto a Dios terrenalmente se tiene que parecer al del cielo, entonces tenemos que corregir muchas cosas que hacemos en la tierra. Ese es el punto, hermano. Y por eso el de despertar a personas que se estén durmiendo, ¿sí? Para que esas personas aprendan a respetar el momento del estudio. Y perdón otra vez, un culto a Dios no es cualquier reunión. Entiéndelo, hermano o hermana, no es cualquier reunión. Vamos a los textos para ir mostrando esto. Sí, al momento que la Biblia nos enseña que Cristo es Rey, ¿verdad? Debemos de entender que al decir Rey es que Él es el único soberano de ese reino. El único soberano, Él es la máxima autoridad de un reino. Número 2, implica que tiene súbditos, ¿verdad? Está el rey y los súbditos. Implica que hay un trono, el cuarto de control, donde el rey toma decisiones y desde donde salen todas sus leyes y la ejecución de sus leyes. Siguiente, Él es la máxima autoridad de ese reino. Siguiente, todas sus costumbres son de acuerdo a su realeza, a su majestuosidad. Su reino, el reino de Jesucristo, es un reino de amor, de justicia, de ira, de misericordia, de gracia. De tal manera que la Biblia lo describe como el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Es Rey sobre todos los tiempos, es Rey sobre toda la creación. Y eso implica que Él es la única persona digna de toda la reverencia que yo le pueda dar,
todo el respeto. Él es la persona más digna que hay en el universo y la única que tiene majestuosidad. ¿Puedes tratarlo como si fuera cualquier hijo de vecino? No, hermano. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde empieza la falta de respeto a la persona de mayor respeto en toda la creación. Por eso, repito, nos cuesta trabajo entender la palabra rey, porque es una palabra que se ha ido corrompiendo mucho, al grado que el rey del pop. A cualquier hijo de vecino le pones un trono y lo sientas allí, el rey de la música ranchera, en fin. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel le dijo a Dios que así como que ya no queremos que tú nos gobiernes, queremos un rey como los pueblos. Desechan a Dios como el rey del universo y quieren un rey humano. Ahí empieza la perdición del pueblo de Israel, ¿no? De tal manera que Dios seguía siendo el rey de Israel, pero los hombres querían ver mejor a un hombre que pudiera ser gobernado por ellos. Entonces, aquí vemos en el Nuevo Testamento la introducción de Jesucristo como rey. Número 1, vemos la genealogía de Jesucristo, ¿no? Que viene de reyes, él es descendiente y es la promesa del Mesías como hijo del rey David. O sea, viene la descendencia de la aristocracia, de la realeza, que hereda majestuosidad de la línea del rey David, nuestro Señor Jesucristo. Vemos la anunciación que los ángeles hacen a María y a su prima de que iban a ser el hijo del rey, el rey, ¿no? Cuando le dicen a María que ella quedó embarazada, que va a concebir del Espíritu Santo. Hay una anunciación del embarazo donde nacería ese rey. Después, en su nacimiento, los reyes, los magos vienen a adorarle y le ofrecen mirra, oro, incienso, los objetos que se les daba a un rey. Hemos venido a adorar al rey de los judíos. Después, este rey empieza la predicación en este mundo, empieza a hablar de su reino. El reino del cielo se ha acercado a ustedes, de tal manera que aquí es importante ver este ejemplo. Vean ustedes, hermanos, este es el planeta Tierra, ¿sí? Y aquí está la República Mexicana, de este lado está Europa, de este lado está Asia, ¿no? Pero acá hay un reino. Vamos aquí a hacer como castillitos en el aire, ¿no? En el que este reino su puente colgante, sus cosas, sus banderines. Este es el reino de Dios. Es una figura, es una metáfora, ¿sí? El reino de Dios, aquí hay un rey, es el rey del reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en este planeta hay un rey de las tinieblas, hay un rey de maldad, ¿sí? Hay un rey apóstata, que este rey se eligió como rey a sí mismo y traicionó al rey del universo y se rebeló contra ese rey. Y este rey de ese reino
ha declarado la guerra a este mundo y a este rey de maldad de las tinieblas. Y todos aquellos que vayan arrepentidos hacia el reino de Dios serán perdonados. Y todos aquellos que digan, no, yo amo este reino de las tinieblas, como que me destruye a mí, pero no importa, yo quiero mucho este reino, serán juzgados junto con su rey. De tal manera que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. ¿A qué se refería que el reino de Dios estaba entre ellos? Hermanos, donde está Cristo, está el reino. Él es el reino. Él es el rey del reino. Donde está Cristo está el reino. Pregunta, el presidente de los Estados Unidos norteamericanos, si se va a Groenlandia, él, como el primer mandatario de este país, donde esté Donald Trump, ¿está Estados Unidos? Sí. Los ojos de la CIA, del FBI, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea están sobre su líder. Están viendo, están dispuestos a cualquier sospecha, ataque, secuestro, complot, conspiración. ¡Bum! En ese momento donde está el presidente, está el país. De tal manera que cuando Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, es porque está diciendo, yo soy ese rey, ¿verdad? Todos mis súbditos, mi reino no es de este mundo. De tal manera que con esta ilustración tan simple, entiendas que si tú quieres seguir amando este mundo, codiciando las mercancías de este mundo, que te deslumbre este mundo, ay, qué bonitas cosas, ay, la fama, la riqueza, el poder, mira que bien vive la gente, ay, que te deslumbre como inocentito, bueno, y te quedes en este mundo. Nada más quiero recordarte, el reino de los cielos le ha hecho guerra a este reino, y en el libro de Apocalipsis nos muestra que al final el mismo Satanás, la muerte, el pecado, el falso profeta y el anticristo serán enviados vivos al lago de fuego. La Biblia nos muestra que al final es la victoria del bien sobre el mal, de tal manera que todos aquellos que quieran probar a ver si es cierto o no, la Biblia presenta esto. Por eso la importancia de estudiar versículo por versículo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la narrativa de la victoria sobre los tres enemigos más grandes de la humanidad. La victoria que nuestro Señor Jesucristo realizó sobre el poder del pecado. Nadie puede vencer el poder maldito del pecado. Nadie. Ay, voy a cambiar y cada vez estás peor. Ay, voy a cambiar y cada vez estás arruinando más tu vida y la de otros. Ay, voy a cambiar y sigues lastimando a personas. Ay, voy a cambiar y ni tú mismo te aguantas. Ay, o sea, ese poder maldito que te tiene esclavo, vencido por Jesucristo. El poder de Satanás, vencido por Jesucristo. Y la muerte, los tres enemigos que nadie puede vencer humanamente hablando, la muerte. Dice en el libro de Eclesiastés, me gusta mucho ese texto porque dice que hay guerra contra la muerte y nadie la puede vencer. O sea, el ser humano dice, no, ya soy Rocky, ¿no? A ver, así, voy a pelear contra la muerte. A ver, impide que tengas canas. A ver, impide que tengas arrugas. No se puede. El fin tiene que llegar. Otra vez. El fin tiene que llegar. Nadie ha vencido la muerte. Nadie. Solamente nuestro glorioso Rey y Salvador Jesucristo. Nadie ha podido vencer a Satanás
fue vencido, humillado públicamente en la cruz de Calvario. Nadie puede vencer el pecado ya fue vencido, porque lo máximo que te puede hacer el pecado es matarte, y Cristo murió por ti y pagó la deuda que tú tenías ante la justicia. Vencido, de tal manera que todos aquellos que se queden en este planeta con el rey de las tinieblas, el rey del mal, el rey de los demonios, sufrirán la misma pena. Por eso cuando Cristo empezó a hablar del reino en los 4 evangelios, está poniendo sus banderas. Hay muchas películas que valen la pena que veas. Ya deja de ver películas de raperos y todo ese tipo de gente. Hay buenas películas que valen la pena de guerra, porque narran la depravación humana que se realiza en la guerra. Sí, cuando el mundo abrió las puertas de lo que había hecho Adolfo Hitler, se espantó la humanidad. ¿Qué? Científicos haciendo lámparas con piel humana. Le quitaban la piel a las personas y hacían lámparas. ¿Qué? Los hornos. Todo eso, ¿qué? La guerra saca a la luz la principal depravación del ser humano. Pero a lo que quiero llegar es que es problema cuando me empiezo a ganar una rama, me cuesta trabajo regresarme. Bien, aquí el punto es que este reino, el reino de Dios, establece que Dios va poniendo, va poniendo sus banderas. En estas películas que les digo de guerra, que hay muchas muy buenas, cuando un país va invadiendo a otro país, ponen una bandera, territorio del país que va conquistando, y luego ponen otra bandera, territorio del país que va gobernando, de tal manera que el avance militar se va notando por las banderas que van siendo colocadas. Si el país está siendo derrotado, dice, no es cierto, quitar las banderas, ese territorio sigue siendo nosotros. Las banderas son un gran símbolo, por lo menos en la época de hace 30, 40 años, que así se peleaba. Ahora es botón contra botón, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que Jesucristo, en su primera venida, empezó a poner banderas. ¿Sí? Esta casa es de Dios. ¡Pum! Esta casa es de Dios. ¡Pum! Esta alma, este corazón ha sido ganado para Dios. ¡Pum! Y siguen poniendo banderas. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque esa persona que ya le pusieron su bandera, cuando empieza a orar, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad, ¿no? Venga tu reino. ¿Qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué? Pero si esta persona que estaba aquí rezando, ¿verdad? Casi era el diablito de la familia, esta persona jamás hubiera dicho: venga tu reino. ¿Qué? Venga su reino, bien aburrido, no hay chistes de polo, no hay andros. Venga tu reino, no, a mí no me gusta eso. Bien aburrido todo, hay mucha santidad. No. Venga el antro, venga la música, venga la guaracha sabrosona, ¿no? Pero no venga tu reino. De tal manera que ahora ya hay una bandera, un banderín clavado ahí, porque ahora es: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué? Que se haga la voluntad de este rey ahora en la vida de esta persona, y empezamos a quitarle los cuernitos del demonio
y empezamos a ponerle su famoso aureola de creyente verdadero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cristo vino a establecer su reino como rey en el alma de cada persona. Allí es donde el banderín es clavado. Por eso, cuando una persona está en un proceso de conversión, ¿verdad? La Biblia enseña que todos los seres humanos tienen un viejo hombre. El viejo hombre le gusta el antro, la maldad, la depravación. Al viejo hombre le gusta la droga, le gusta lo vulgar, lo perverso. El viejo hombre le come mal, mastica mal, come basura social al viejo hombre. Cuando Dios transforma a esa persona, le siembra un nuevo hombre. Y tu viejo hombre se empieza a enojar. ¿Cómo que vas a ir a la iglesia? Nada. Y el viejo hombre dice, no, tengo sueño, me desvelé, y ya me estoy bien aburrido ahí con ese viejito que está allí. Y miren cómo se ponen ahí de payasos. Y el viejo hombre empieza a repelar. El hombre dice, vamos a la iglesia. De tal manera, hermanos, que el nuevo hombre es el que se empieza a someter a Cristo como rey. Es el nuevo hombre es el que empieza a obedecer las leyes de ese rey, las demandas, las normas, los preceptos, los mandamientos de ese rey. Es el nuevo hombre. El viejo hombre, yo ni iría a la iglesia, nada. A mí yo paso, a mí no se me da los aturros. Y este libro, hay mejores que este libro, ¿no? Y así se queda esa pobre persona. La iglesia es afectada. La economía de la iglesia es afectada. El alma de esa persona es afectada. Viene a la ruina, a la soledad, a la miseria. Y algún día se encontrará con el Dios que despreció. Y dijo, en el fondo, prefiero ser súbdita del reino de las tinieblas. Bueno, así será. Por eso, hermanos, Jesucristo como rey, otra vez, su genealogía viene de reyes. La anunciación de su nacimiento, hecha por seres celestiales llamados ángeles. La adoración de los magos. El tiempo de la predicación de Jesucristo como rey, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La entrada triunfal a Jerusalén, dice que la gente cortaba hojas de palmera y la ponía a los pies, dando a entender que el rey estaba entrando a Jerusalén. Y Jerusalén se llama Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ese es uno de los tantos nombres de Jerusalén, la ciudad del gran rey. De tal manera que los reyes de este mundo no soportaron que viniera otro rey. Y tres juicios le hicieron a Cristo: Anás, religioso; Herodes, rey; y Pilato, el procurador de justicia. Que al final fueron 6 juicios falsos, con acusaciones falsas, de tal manera que fue un asesinato por parte del procurador, por parte del rey Herodes y por parte del religioso Caifás y Anás. 6 juicios que tuvo que enfrentar Jesucristo y lo hallaron culpable cuando era totalmente inocente. Y al final, en la crucifixión, pusieron este letrerito que estaba aquí arriba: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los judíos se indignaron tanto cuando compilaron: ¡ay, qué tal ese letrero! No, ya lo escrito está. ¿Sí? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. De tal manera, hermanos,
que para muchos Cristo no es más que cualquier hijo de vecino. Ni siquiera lo respetas, ni siquiera en tu oración, ni siquiera en su iglesia, ni siquiera en un estudio bíblico. Ahora sí se entiende lo que estamos pidiendo cuando hay un estudio bíblico. Prende tu cámara, respeta el momento del estudio de la palabra de Dios. Ven al culto y pon reverencia. Llega antes de las 9 o llega antes de las 10. Respeta que el Dios del universo ya llegó. Lo único que estamos pidiendo es respeto a la dignidad del Dios supremo y soberano. ¿Por qué quieres seguir tratando a Cristo como tu vecino? No, por favor. Por eso, Rey de la creación, Rey del universo, Rey de los santos, Rey de Jerusalén, Rey de paz, Rey de justicia. ¿Qué otro tipo de reino tiene que tener para que por primera vez lo empieces a respetar? Ya deja al Cristo de las películas. Ven a la Biblia y ve cuán honorable, digno y respetable es el Jesucristo de la Biblia. Venga tu reino. Cuando empiezas a ver tanta maldad, tanta corrupción, uno de los sueños de cada creyente es que su casa sea un pedacito del cielo. Cuando papá respeta a Dios y a la Biblia y a Cristo, cuando mamá respeta a Dios, a Cristo y a la Biblia, cuando los hijos aman y respetan a Dios y a la Biblia, ese respeto, esa reverencia a Dios, empieza a cultivarse un respeto al hogar. Y sabes que ahí no puedes decir groserías, ahí no puedes ver pornografía, ahí no puedes decir cosas vulgares, ahí no puedes estar emborrachándote, drogándote. No. Por primera vez empieza este proceso de convencimiento a que tu casa sea un lugar de profundo respeto. Empiezas a respetar las cosas de Dios. Tú sabes que ir al trabajo, ¿cómo puedes adulterar en el trabajo? ¿Cómo puedes tú usar el trabajo para adulterar? O sea, empiezas a respetar las cosas que vienen directamente de su mano. De tal manera que indirectamente empiezas a tener un pedacito del cielo en tu casa. No quieres respetar nada de Dios, ni de Cristo, ni de la Biblia, empiezas a crecer un pequeño infierno de donde vives. Un infierno vivir con con esta. Un infierno vivir en estas paredes. Un infierno, siento que me ahogo, necesito pecado, eso soy muy religioso, ¿verdad? No, necesito antro, necesito alcohol, necesito drogas, necesito mi amigocha, la vulgar, la pelagocha, ¿no? Aquí siento que me estoy asfixiando. No. Y al final, queriendo construir un paraíso, terminas construyendo tu propio infierno. Por eso, la presencia de Cristo como Rey es gloriosa en su iglesia y en nuestras vidas. Dice Mateo 2:2, dicen los magos: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorarle. Mateo 5:35, Jerusalén, ciudad del gran Rey. Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, que es lo que vimos la semana antepasada, las bodas del Cordero. Dice Mateo 22:11, al oírlo el rey se enojó y dijo: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es cuando el rey entra a la fiesta y los ve vestidos que no estaban vestidos de boda, y se agárrenlo y échenlo fuera.
¿Sí? Así es todos aquellos que pretenden entrar a las bodas de Cordero sin estar vestidos de salvación. Dice Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Lucas 19:38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En Juan 1:49, Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Desde el principio, reconociendo que él era el Rey prometido. Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 6:15. Bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de todos los señores. Dice Hebreos 7, versículo 2, que Él es una figura de Melquisedec, que es Rey de justicia y Rey de paz. Primero de Pedro 2:17, dice Pedro: honrad a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Por eso, la venida de Cristo no solamente es un Rey que viene a tomar posesión de esta tierra que se había perdido, porque el mundo, los hombres, le dieron la espalda a Dios. Eso es lo que narra Génesis capítulo 3. Los hombres le dieron la espalda a Dios. Y el Dios de la Biblia viene, por decir algo, déjenme usar una palabra que voy a tratar de explicar una verdad bíblica. Viene por todos los que el diablo ha tomado como prisioneros de guerra, para rescatarlos, la redención, rescatarlos y llevar a esos fieles regenerados a la presencia de Dios. Él viene a este mundo por todos aquellos que predestinó, y Él es el que viene al frente de la batalla. No es el Rey que va a estar atrás de las tropas todo cobarde. Él es el que viene al frente. Él es el Rey que va cabalgando el caballo blanco, el caballo de la paz legal, porque es la primera oferta que te hace a ti, pecador no arrepentido. Ven a Cristo, pide perdón. Dios está dispuesto a perdonarte y a que todos tus delitos que cometiste, los más depravados y perversos, sean castigados en Jesucristo. Él viene así como caballo blanco, el caballo de la paz legal. Por eso, lo que vamos a ver simplemente es la anunciación de este reino que se viene a establecer en este mundo. Pero escuchen, se viene a establecer otra vez,
se viene a establecer en el corazón de cada creyente. Cada creyente ya es un ciudadano de ese reino. Ese rey gobierna a este hombre. Las leyes de ese reino lo gobiernan. La adoración de ese rey lo gobierna. Los propósitos de ese rey lo gobiernan. La protección de ese reino lo protege. El Dios de ese reino es su Dios. Las promesas de ese Dios son promesas para ese ciudadano. Este creyente verdadero, este creyente nacido de nuevo, ya tiene la ciudadanía de ese reino. ¿Cómo? Nació de arriba. El creyente tiene dos ciudadanías: la terrenal, que es la del viejo hombre, y la celestial. Nació de arriba, nació de nuevo. Tiene un nuevo padre, ese rey. Alguien lo adoptó, ese rey. Vive bajo esas normas, es ese rey, de ese rey. ¿Entienden, hermanos, por qué al creyente verdadero se le exige otro tipo de vida? Porque su nuevo nacimiento implica que tiene ya la capacidad de vivir con estas normas. No son mandamientos del pastor o de una denominación o de nuestra confesión de fe. No, el nuevo hombre ya está capacitado en gracia para vivir con las normas de ese reino. Su nuevo nacimiento lo capacitó para eso. Pero obviamente para ti, si es gravoso todo eso, es porque no estás haciendo de nuevo y tu viejo hombre se rebela contra esas normas. Al viejo hombre le gusta la mugre, al nuevo hombre le gusta la santidad. Esa es la diferencia. El viejo hombre es la mosca, el nuevo hombre es la abejita. Por eso textos de que cuando vino Cristo estableció su reino en el corazón de cada creyente, y aquí desde el fondo de mi alma amo a ese rey. Y escuchen, primero Dios, en uno de los sermones de Cristología, vamos a ver un tema de los embajadores, representantes oficiales de un país. ¿A qué quiero llegar? Que no solamente Cristo estableció ese reino, sino que cada iglesia actúa como una embajada de ese reino. Cada iglesia verdadera actúa como una embajada de ese reino. Si una persona nace de nuevo, ¿a dónde va a llevar Dios a esa persona? A esa iglesia, para que entre comillas, se haga miembro, sea reconocido, sea bautizado y se confirme su nuevo nacimiento. De tal manera que cada persona que asiste a esa iglesia es un digno representante como embajador de ese reino. ¿Y quieres venir vestido como el pandroso de tu calle? No. Por eso, los textos que vamos a ver es el establecimiento de ese reino en este mundo, el establecimiento de embajadas, que son las iglesias, y los miembros de esta iglesia son embajadores, dignos representantes de ese reino. Textos, Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo 145, 12. La gloria de la magnificencia de tu reino. 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Mateo 4, 17. El reino de los cielos se ha acercado,
Mateo 4:23, el Evangelio del Reino. Mateo 5:19, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está una marca distintiva de un verdadero creyente. El verdadero creyente tiene esa facultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdadera adoración a Dios es obedecerlo. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué me llamas amo? ¿Por qué me llamas Dios y no haces mi voluntad? En eso consiste la adoración, hermanos, en que el verdadero creyente termina obedeciendo a Dios. ¿Dónde lo dice? Mateo 6:46. Mateo 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa es la historia de cada ser humano. Aquí está resumida. Todo aquel que va y se somete a ese rey y vive bajo las normas de ese rey y hace con gusto la voluntad de ese rey, dice aquí que construirá su vida, su matrimonio, su hogar, sus hijos, sus valores, sus principios, su ética, su moral. Todo esto lo va a construir, dice, y nada lo va a poder mover, porque está fundada sobre la roca, ¿verdad? Porque aunque él tiemble, la roca no tiembla. Como la peña de verdad, a ver, súbete y hazla temblar. No. O sea, podemos temblar, miedos, angustia, desesperación, pánico, pero la roca no tiembla. Pero todos aquellos que dicen, para mí Cristo es lo mismo. Todo el mundo habla así, y yo, no, para mí no significa nada Cristo. Está bien. Vas a crecer sin fundamento y grande será la ruina de aquella casa. Tu salud arruinada, tu economía arruinado, tu matrimonio arruinado, tu paternidad arruinada, tu maternidad arruinada, tu futuro arruinado, todo lo que hayas tocado arruinado. Porque así es, el ser humano va escalón tras escalón, así va su vida, sin Cristo así va, y lo único que vas viendo es cómo vas cayendo cada vez más bajo, sin valores, sin principios, sin escrúpulos, al grado que pierdes tu humanidad. Por eso es la diferencia, hermanos. El que cree en Jesucristo como Rey y se somete a su voluntad de ese Rey, es porque la gracia de Dios está trabajando en él. El viejo hombre jamás se puede someter a las demandas de Cristo, jamás. En algún momento puede decir, a ver, vamos a intentarlo, y sale corriendo y dice, no, a mí no se me hace. Mira la iglesia cada domingo,
que los 10 mandamientos, que estudios bíblicos, que el culto, que ofrendar, que asistir, que evangelizar. No. Yo le escucho por internet y ya con eso que se den por bien servidos. No, hermanos. Desgraciadamente hay que hacer una pregunta para dirigirnos al final. ¿Cristo es tu Rey? Es una bendición para ti hacer su voluntad. Vives en un pedacito del cielo en tu casa. Tu casa, tu hogar, tu familia, ya son un pedacito del cielo. ¿O sigues construyendo tu propio infierno? Ya no sabes qué hacer. Hermanos, es bien simple, no hay mucho de dónde ir. Por eso es lo hermoso, lo filoso, lo radical de la Biblia. Cielo o infierno, no hay intermedio. Bien o mal, no hay intermedio. Cristo o Satanás, no hay intermedio. Santidad o pecado, no hay intermedio. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque no es de que estés casi la mitad, no hay mitad, no hay mitad. No existe. Cristo dijo, ¿por qué decimos que no hay mitad? Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay un punto neutral donde digas, es que sí, casi estoy en el centro. No. Si no estás con Cristo, estás con Él, no, estás contra Él. Por eso, en esta mañana, mi obligación es pedirte, ya no lo pienses más. Corre a la cruz de Calvario, corre donde ese rey fue ejecutado, crucificado, asesinado, castigado por la justicia de Dios, para que en Él se pusieran todos tus delitos que habías cometido, para que este rey le pagara a sus propias leyes los delitos que tú habías hecho. Y después de allí, que creas que Él muere por ti, que te perdona, que te salva. Después de que entiendas que Él ocupó el lugar que tú te merecías, ahora vayas al trono de Dios. Son los dos lugares donde el cristiano visita frecuentemente: la cruz de Calvario para pedir perdón por mis pecados, y el trono de Dios para pedir dirección, sabiduría, discernimiento, prudencia, amor, para suplicarle a ese cuarto de control donde Dios está sentado, el trono de Dios, donde suplicarle misericordia por mis hijos, salvación por mis hijos, perdón por mis pecados, discernimiento, iluminación, gracia, etcétera, etcétera, donde ese Dios le complazca darme su bendición. Los dos lugares que frecuentamos constantemente. Pero primero, amigo, ve a la cruz del Calvario. Pídele perdón al Dios del universo. Reconoce cómo lo ofendiste a Él, cómo escupiste sus mandamientos. Pero en tercer lugar, reconoce que Él, siendo en forma de Dios, vino, se despojó de su divinidad visible, ¿verdad?, a tomar el cuerpo de un hombre para morir como hombre. La pregunta, paréntesis, la pregunta que muchos dicen, ¿pero por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Muy sencillo. Cristo se tuvo que hacer hombre porque en este planeta hay una ley: la paga del pecado es la muerte. Y si Cristo iba a venir a pagarle mis pecados a su justicia, tenía que morir. Pero como Dios no puede morir, entonces se hace hombre para que la persona de hombre pueda morir y la justicia quede satisfecha. De tal manera, hermanos, que este rey le cobra a su hijo todo lo que tu expediente debía. No sé cuántos delitos habías cometido, pero todos ellos son perdonados en la cruz de Calvario. Ese es el amor de ese rey. Pero como viste, también ese rey, el día del juicio final, ejecutará sin compasión, porque así es la justicia, sin compasión, a todos aquellos no arrepentidos.
sigue con tus reyes. Es que yo quiero mucho tal goleador porque es el rey del goleo, es el rey de tal música, es el rey de Wall Street, es el rey trillonario. Son tus reyes, así, quédate con ellos. Pero algún día te vas a tener que enfrentar con el rey del universo. Eso, tenlo por seguro. Y para despedirme, la Biblia dice y afirma, hay 4 textos, que Dios está litigando contra la raza humana. ¿Qué significa eso? Que este rey, contra todos aquellos de este reino de las tinieblas que quieren seguir amando las tinieblas, no quieren arrepentirse, Dios ya abrió una carpeta de investigación contra ti. Y aquí dice, Juan Pérez persiste en ser rebelde, obstinado, drogadicto, parrandero, jugador, depravado, pervertido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los delitos que se cometen contra su ley, y Dios avanzará esa litigación contra ti. Ya está en el Ministerio Público de la Ley, y algún día te va a tener que juzgar conforme a esa demanda que Dios ya inició contra cada ser humano no arrepentido. Imagínate si aquí llegan los judiciales, esas policías de investigación, ¿te toca, no? Sí, diga, usted es fulano, sí, está arrestado, venga, ¿Qué? ¿No? Y se te va el azúcar hasta 500 y la presión se te baja a menos 40 y todo ves así, y los pies ya no te funcionan porque ya en ese momento estás adentro de la patrulla. Ni para cerrar tu casa, ni para avisarle a nadie. ¡Vámonos! Se empezó una demanda contra ti. Eso multiplícalo por 1000, es cuando la muerte viene. Cuando la muerte viene por una persona y hay un infarto fulminante, hay un choque donde en un segundo quedaste muerto, y en ese momento ya no hay reversa. Has estado posponiendo demasiado ponerte en paz con Dios, demasiado, al grado que da miedo cómo juegas con tu alma, porque crees que tienes la certeza de arrepentirte al final. No. Desgraciadamente tu forma de vivir, aunque vayas a una iglesia, muestra que tú no eres nacido de nuevo. Ni siquiera respetas el culto o el nombre de Dios. Ojalá me equivoque, de veras, por el bien tuyo, ojalá me equivoque. Pero prefiero que mejor vayas primero a la cruz de Calvario y luego vayas al trono de Dios para que le pidas perdón por todo el mal que te has hecho y has hecho a otros. Vayan a Cristo como Rey. Hónrenlo. Respétenlo. Admiren su majestuosidad, su magnificencia, su soberanía, su poderío. Si Él pudo construir un universo, ¿crees que no te pueda atrapar a ti y castigarte? Bendito Dios, en el nombre glorioso, perfecto, sublime, majestuoso, glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias del banquete que vamos a seguir teniendo con los ministerios y oficios y atributos de Jesucristo. Gracias por permitirnos ver un poquito de su reinado, de verlo como Rey, ejerciendo su poderío, su supremacía, su soberanía. Te pedimos perdón por no respetar su realeza, su majestuosidad. Perdónanos como iglesia por ser tan impíos en no respetar tu presencia cada domingo, en cada estudio. Enséñanos a respetar, que es el respeto a tu palabra, a la palabra de Dios, un estudio, no a la persona, a la palabra. Enséñanos a respetar tu presencia especial en el culto. Ayúdanos a llegar antes
para estar preparados para recibirte y darte la adoración que cada domingo tú mereces. Enséñanos a respetarte, Señor, y a darte la reverencia que tú mereces. Te lo suplicamos, enséñanos en Cristo Jesús.